Mi nombre es Juan Felipe Arellano, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte. Mi nombre es John Barbosa de la Universidad del Norte, estudio Ingeniería de Sistemas y con el presente video vamos a mostrar dos soluciones a los problemas computacionales. Bueno, mi nombre es Juan Felipe Arellano, voy a explicar el problema 10779 de UBA. El problema se llama The Collector's Problem y consiste en lo siguiente. Se tiene un ambiente en donde pues existen unas cartas que se pueden intercambiar. El objetivo es conseguir todas las cartas diferentes para coleccionarlas. Entonces nuestra persona en cuestión es Bob. Bob tiene n cantidad de cartas, unas diferentes a otras, y las que tiene repetidas él las puede intercambiar con sus amigos. De esta manera él va a conseguir cartas que él no tiene en su inventario y él tiene una ventaja sobre sus amigos, que él sabe que a la hora de intercambiar una carta, aunque él la tenga repetida después, él puede utilizarla para cambiarla por otra y así conseguir mucho más rápido las cartas. El problema consiste en ver cuál es la mayor cantidad de cartas diferentes que va a tener Bob después de intercambiar con sus amigos. Entonces, el problema nos pide un input. Las cartas que tiene Bob inicialmente y sus tipos, igual que la de los amigos. Entonces, como se dan cuenta, Bob tiene tres de estas cartas iguales y una diferente. El amigo tiene tres cartas iguales y el otro amigo tiene unas cartas, dos cartas iguales de dos tipos diferentes y pues una carta independiente. Entonces tenemos que ver cuál es el cambio más eficiente que puede llegar a hacer Bob con sus amigos para poder conseguir la mayor cantidad de cartas independientes, o sea, diferentes. Para esto, pues entonces lo primero es determinar las cartas que tiene Bob. O sea, y posteriormente se llega a la solución. Esta sería la solución más óptima. Bob va a tener dos cartas iguales de estas, una de estas y una de estas, haciendo los cambios más eficientes posibles. Posteriormente se verá a profundidad esta situación. Para modelar el problema vamos a utilizar la estructura grafo y vamos a modelarlo de una manera muy interesante para que nos permita solucionarlo simplemente con un algoritmo de máximo flujo. Inicialmente tenemos el vértice de Bob, que es el vértice de partida, y por cada carta única dentro del universo en el que se está trabajando, se hace un vértice que sale pues del vértice inicial de Bob. Eh, el peso de cada arista es la cantidad de cartas que Bob tiene de esas. Y pues como lo vemos en la parte de acá, Bob tiene tres de esta carta y una de esta. Entonces aquí lo vemos reflejado y tiene cero del resto. A continuación vamos a plantear el caso de los amigos. Los amigos, que son el amigo verde y el amigo amarillo, ellos necesitan unas cartas que ellos no tienen y de pronto Bob se las pueda proveer. Entonces hacemos una conexión entre la carta que le interesaría tener al amigo y el amigo. Estas aristas deben tener peso 1 debido a que Bob solo le puede mandar una carta de este tipo a esa persona, ya que a él no le interesa tener más de una de cada tipo, ya que pues ellos no son tan inteligentes como Bob en hacer los intercambios. Entonces, como vemos, aquí el amigo verde de Bob tiene conexión con la carta roja y verde y azul, con la carta verde, amarilla y roja, con la amarilla y verde y con la verde y azul. Como lo vemos acá, le interesan todas las cartas menos esta que está acá. Y lo mismo con el amigo pues amarillo de Bob. Después de hacer estas conexiones, para simplificarlo, solamente vamos a poner las cartas que les puede proveer Bob y así pues se vea gráficamente, un poco mejor gráficamente el grafo. Posteriormente se va a agregar una arista por cada carta que tenga el amigo de Bob y que tenga más de una. ¿Por qué? Porque el amigo de Bob no va a cambiar una carta que ya tiene única. Sería ilógico. Entonces, como vemos acá, el amigo verde tiene más de una de estas cartas de acá y pues tiene una conexión con esto. El otro amigo de Bob
tiene dos de estas y dos de estas haciendo la conexión. El peso de estas aristas debe ser igual a la cantidad que ellos tienen de esa misma carta menos 1, ya que uno debe reservar esa carta que es única para ellos y no estarían dispuestas a cambiarla. Por último, agregamos el vértice de salida, que es, por así decirlo, Bob en el futuro, y en la carta de en el vértice de salida se va a conectar con cada uno de los vértices carta, y estos vértices de salida van a tener peso 1. Esto nos va a garantizar que a la hora de aplicar el máximo flujo solamente nos diga si tiene o no tiene esa carta al final del ejercicio. Entonces, para llevar a cabo el ejemplo que planteamos inicialmente, entonces sabemos que Bob tiene ciertas cartas repetidas y él las va a intercambiar. Entonces, Bob tiene de esta carta de aquí repetida y el amigo verde de Bob necesita una de esas. Entonces, Bob le da una de estas para conseguir una de estas y él puede intercambiar una de estas con el amigo, ahora con el amigo amarillo de Bob, y coger cualquiera de estas dos, ya que de estas dos podemos elegir una de las dos. En este caso, Bob eligió la carta amarilla con verde. Y eso nos daría un resultado de 3. Así se soluciona el problema 10.779 de Luba. Hola, mi nombre es John Barbosa y voy a proceder a explicar el problema computacional número 2 de tráfico en la ciudad de Edgertown. El problema se centra básicamente en una ciudad donde hay mucho tráfico. Las calles, los bloques, están comunicados entre ellas por medio de intersecciones. La ciudad es completamente conexa, o sea, se puede ir de cualquier punto, intersección, a cualquier otro. Inicialmente la ciudad tiene todos los caminos doble vía, pero como se mencionaba, hay mucho tráfico. Para esta situación, se propone convertir algunas calles a un solo sentido. Debido a esto se desarrolla un programa que reciba el diseño de la ciudad inicial y diferentes propuestas para la modificación de la nueva malla vial. Para verificar que las modificaciones son viables, se deben cumplir con 3 cosas: que se pueda seguir yendo de cualquier punto a cualquier otro punto, que la nueva propuesta vial debe ser acorde a la ciudad, o sea, la nueva propuesta no puede ni quitar calles ni poner calles, y que las nuevas distancias deben estar en el marco válido. Este marco válido es dado dependiendo al input. Si ahora para ir de un determinado punto a cualquier otro la vía a seguir es muy larga, no es una propuesta válida, y este parámetro a verificar debe ser ingresado en el input, como he mencionado. El ejercicio lo podemos ver como un grafo debido a las características del problema. Se modela como las intersecciones siendo los vértices y las calles las aristas, con su respectiva dirección. El input fue alterado un poco porque lo desarrollamos en MATLAB, y de esta forma se pide primero el número de intersecciones n, luego la malla vial vieja, y para ingresar la malla vial vieja se piden las conexiones con la intersección i hasta n. Estas conexiones se ingresan por medio de un vector que tendrá los números representativos de las intersecciones. Este mismo proceso se repite para la nueva malla vial. Y por último se pide A y B, que son los factores de control de las nuevas distancias, como comentaba anteriormente. Para ver un ejemplo de cómo queda el input, recomiendo se vayan al escrito realizado en LaTeX. El output quedó igual que en el problema de UVA. Y para validar más concretamente la propuesta se hace lo siguiente. Primero, un recorrido completo del grafo. Y en este recorrido llenamos una matriz. Si en toda la matriz no hay un 0, entonces se comprueba que sea conexo y se sigue adelante. Si no, se imprime enseguida que la propuesta no es válida. Luego, segundo, se verifica que el grafo de la propuesta vial sea un subgrafo de la malla vieja.
pero no cualquier subgrafo. Uno que tenga las mismas aristas y vértices, solo con cambio en los sentidos. Porque las propuestas, como mencioné anteriormente, no deben agregar ni quitar calles de la ciudad. Para esto se crea una matriz de adyacencia de la malla vieja y se resta con la matriz de adyacencia de la propuesta y debe dar una matriz de ceros. Pero la matriz de la propuesta la alteramos de tal forma que quede simétrica. Así nos aseguramos de que solo nos importen el número de calles que éstas tengan, no el sentido. Y tercero, por último, se verifica que la distancia de un punto a otro en la nueva propuesta vial sea menor a esa distancia en la malla vieja multiplicado por A y sumándolo B, que son las constantes ingresadas. Esto se hace para todas las distancias en el gráfico. Las distancias se hallan con una función en MATLAB. Y si se pasan estas tres pruebas, se imprimirá que es una propuesta válida y se ha terminado con el ejercicio. Muchas gracias.